Continuamos avanzando hoy, amigo oyente, por el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 1 y vamos a volver al versículo 10, porque descubrimos, al concluir nuestro estudio anterior, que pasamos por alto un versículo. No lo ignoramos completamente, sino que hablamos de otra verdad presentada allí, y como resultado de eso, dejamos de lado algo que es bastante controversial. Algunos pueden opinar que dejamos esto de lado a propósito, pero hablando honestamente, nunca hemos tenido ese hábito de evitar hablar de algo que es controversial. Y ahora que nos encontramos en el último libro de la Biblia, no vamos a cambiar. Así es que vamos a regresar para ver lo que dice el versículo 10 del capítulo 1 de Apocalipsis. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Hablamos en nuestro programa anterior de que Juan estaba en el Espíritu, y también hablamos de una gran voz como de trompeta. Sin embargo, nunca hablamos del día del Señor, y lo que eso significa. Honestamente hablando, este es un pasaje controversial, y es un lugar donde hay bastante desacuerdo, y hay desacuerdo entre buenos expositores bíblicos. Hay aquellos que opinan que esto se refiere al día de Jehová. Pero, amigo oyente, nosotros no podemos aceptar esto, aunque el gran tema de Apocalipsis tratará con el comienzo del día de Jehová, el cual es el período de la gran tribulación, y luego continúa hacia el reino milenario, y todo eso lo encontramos aquí. Pero Juan está diciendo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Bien, el día de Jehová y el día del Señor, a nuestro juicio, son en realidad dos cosas diferentes. Parecería que fueran la misma cosa, pero son completamente diferentes. Según entendemos nosotros, esta expresión, Día del Señor, aquí, indica lo que nosotros llamamos domingo. Nosotros hemos aceptado eso en el pasado y lo aceptamos en el presente. Reconocemos que hay algunos grandes expositores bíblicos que dicen que debería ser el Día de Jehová, y que no hay en realidad evidencia alguna para decir que se está refiriendo al primer día de la semana. Bueno, por cierto que nosotros pensamos que sí la hay, pero no nos queremos meter ahora en argumentos que causen desacuerdo. Lo único que tenemos en mente es que queremos presentar lo correcto, y por supuesto uno puede irse al otro extremo, al otro punto de vista. Pero siendo que usted quiere estar en lo correcto, pues estará de acuerdo con nosotros. Bien, de cualquier modo, ya hemos tratado con esto y le hemos presentado nuestra propia interpretación, y hemos sugerido que la otra es una interpretación que algunos destacados expositores y eruditos ahora aceptan. Y nosotros ciertamente respetamos el punto de vista de ellos. Bien, vamos a seguir adelante y vamos a considerar lo que nos dicen los versículos 17 y 18, y vamos a leer estos versículos otra vez hoy. Aquí estamos observando al Cristo glorificado. Le estamos observando en una de sus funciones hoy como nuestro gran sumo sacerdote. Y como nuestro gran sumo sacerdote, Él está llevando a cabo su labor ante el altar de oro en el lugar santo, donde Él vive siempre para hacer intercesión por nosotros. Esto es algo maravilloso. Vamos a ver cuán importante es esto un poco más adelante en este libro. Luego, Él sale al lavacro, donde Él hoy lava nuestros pies, nuestras manos, nuestros ojos, porque los ensuciamos pasando por este mundo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y siempre está dispuesto a limpiarnos y perdonarnos. Y lo importante es que Él nos limpia, Él nos lava. El Señor Jesús aún está en esta tarea de lavar los pies. Él hace eso como nuestro gran sumo sacerdote. Ahora le encontramos aquí en este cuadro. Él estaba en medio de los candeleros. Esa era la responsabilidad particular y peculiar de Aarón y de los sumos sacerdotes que le siguieron. Ellos tenían a su cuidado las lámparas que estaban en estos candeleros de oro. Y como ya hemos visto antes, esto es sin duda el mejor símbolo y cuadro que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, ese candelero de oro. Él era la luz del mundo, y esas lámparas allá arriba encajaban entre los pétalos de la flor de almendro. Y cuán hermoso debió haber sido ese candelero de oro. Nos habla de la deidad de Cristo, y las luces allá nos hablan del Espíritu Santo, porque Él enviaría al Espíritu Santo. Él apoya al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo a su vez toma las cosas de Cristo y nos las muestra a nosotros, así como esas lámparas revelan la belleza de los candeleros. Pero aquí Él está andando en medio de esos candeleros, y ellos están separados. Cada lámpara está separada.
Y vamos a ver que son iglesias. Y ellas son la luz del mundo en el presente, de la misma manera en que Él fue la luz del mundo cuando se encontraba en este mundo. Pero Él dijo que nosotros seríamos la luz del mundo. Él es aún el gran sumo sacerdote y está tratando que nosotros demos luz. Y algunos de nosotros tenemos un gran problema allí. Así es que leemos aquí en este versículo 17 que Juan ha visto nuestro gran sumo sacerdote. Y todo lo que se dice en cuanto a él aquí revela el hecho de que él se encuentra en una posición de juzgar a su iglesia. Y su voz, como estruendo de muchas aguas, que se menciona en el versículo 15, es la voz de autoridad. Es la voz que le dio existencia a este universo. Es la voz que va a hacer resucitar a los suyos de la tumba. Es la voz que va a sacar a la iglesia de este mundo para estar con Él. Y es su voz de autoridad que hoy debería seguir la iglesia. Veamos lo que nos dicen los versículos 17 y 18 de este capítulo 1 de Apocalipsis. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El efecto que tuvo esta visión en Juan es que lo dejó completamente paralizado. Este es el mismo hombre que era tan amigo de él. Él era quien reclinaba su cabeza en el seno del Señor allá en el aposento alto, y quien hasta le reprendió cuando estuvo aquí en la tierra. Pero ahora él cae a sus pies como muerto. Y amigo oyente, si Juan hizo eso, cuando usted y yo lleguemos a la presencia del Señor Jesucristo, no vamos a hablar familiarmente con Él. Él es el Cristo glorificado hoy. No nos gusta la forma en que el Señor Jesús es tratado hoy en día. Se le dice Jesús nada más. Jesús esto y Jesús aquello, como si fuera un amigo personal. Pero Él no es eso, amigo oyente. Se muestra hoy mucha falta de respeto y reverencia para con el Señor. Tampoco nos gustan esos cánticos de hoy que dicen que Jesús es un amigo mío. Y algunos quizá digan que somos difíciles de complacer. Por cierto que así es. Y si nos preguntan por qué, debemos decir esto. Él dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y cuando vemos a alguien que pasa al frente en la iglesia, a la plataforma con una guitarra, o con una trompeta, o con un acordeón, o cualquier otro instrumento, o que va a predicar en la iglesia en cuanto a Jesús como amigo mío, pues sentimos el deseo de decirle a esa persona, bueno, nos imaginamos que usted está obedeciéndole porque Él dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Creemos que es necesario reconocer eso y que no debemos volvernos tan confianzudos con Él. Pero lo maravilloso de esto aquí es que Él dice, no temas. Y esa es la expresión, el saludo de la deidad cuando se dirige a la humanidad. Y Él da 4 razones para no temer. Él dice, yo soy el primero y el último. Eso habla de su deidad. Él salió de la eternidad y avanza hacia la eternidad. El salmista dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y esta palabra siglo indica un punto en la lejanía que se desvanece. Así es que es desde un punto en la lejanía que se desvanece en el pasado hasta un punto en la lejanía que se desvanece en el futuro, Él es Dios. Y hasta donde uno desee proyectarse a sí mismo, Él es Dios. Tenemos entonces que habla de su deidad. Y Él es el primero porque no hubo nadie antes de Él, y Él es el último porque no hay nadie que le siga. Ahora, la segunda razón que tenemos para no temer es que Él dice, y el que vivo y estuve muerto. Y eso habla de su muerte redentora y su resurrección. Y eso es exactamente lo que dijo el apóstol Pablo. La mayoría de nosotros tenemos complejo de culpa. Tememos que alguien nos señale y nos diga, usted es culpable. Por supuesto que lo somos. Pero el apóstol Pablo hace una pregunta ya en su epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 34, donde dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿dónde está la persona que le va a condenar? Y hay muchos de ellos que pueden hacerlo y lo hacen, digamos de paso. Pero amigo oyente, el apóstol Pablo dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Amigo oyente, usted puede hallar faltas en nosotros, puede decir que somos grandes pecadores,
pero Cristo murió por mí. Queremos que usted sepa esto. Más aún, el que también resucitó. Él resucitó para nuestra justificación, para demostrar que somos perdonados y que vamos a ir al cielo algún día. El que además está a la diestra de Dios. Esto es algo maravilloso, amigo oyente. Esa es la tercera cosa que tenemos aquí. Y la cuarta es que Él intercede por nosotros. Él ora por nosotros. ¡Cuán maravilloso y glorioso es esto, amigo oyente! Ahora, volviendo a Apocalipsis, vemos la tercera cosa que Él menciona por la cual no debemos temer, y es esto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Esto nos habla del estado presente, que Él no solo está juzgando, sino que está intercediendo. Y necesitamos esto. La cuarta cosa que se menciona es esta. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estas llaves nos hablan de autoridad y de poder. Él, el Señor Jesús, tiene poder sobre la tumba y sobre la muerte ahora mismo, gracias a su propia muerte y resurrección. Ahora, Hades aquí es la palabra griega para el mundo que no se ve. Puede referirse a la tumba donde están los cuerpos después, o a donde va el espíritu. Uno no debe tener temor a nadie, con excepción de aquel que puede quitarle la vida. Uno hace bien en tener temor de eso, de alguien que pueda disparar contra uno y le pueda destruir. Pero no debemos temer porque Jesús tiene las llaves, y Él es quien puede quitar de nosotros ese temor de la muerte. Con todo esto, Él puede decirnos en el día de hoy, no temas. Y llegamos ahora al versículo 19, y aquí tenemos la división de tiempo y el contenido del Apocalipsis. Aquí tenemos el orden cronológico y la división de este libro en esta serie de 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Leamos este versículo 19 del primer capítulo de Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. De forma arbitraria, queremos hacer esta división, y luego al continuar creemos que podemos demostrar lo que estamos tratando de hacer. Aquí en el capítulo 1 tenemos las cosas que has visto. Hasta este momento, ¿qué es lo que él ha visto? Él ha visto al Cristo glorificado. El Cristo glorificado es aquel que es el centro mismo de este libro. Este libro es cristocéntrico. El Señor Jesús es el tema de este libro. No interesa de qué esté hablando uno, sea de los jinetes, de los vasos de la ira, de bestias y todo eso. No ponga sus ojos en esas cosas. Son cosas que están pasando nada más. Es el Señor Jesucristo quien es el centro. Él es quien ha sido, quien es y quien será. Él es el mismo ayer y hoy y para siempre. Y Juan debe escribir las cosas que ha visto, el Cristo glorificado. Y también las que son. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que son? Bueno, la iglesia en el mundo. Aún estamos aquí después de más de 2000 años. Estaremos partiendo uno de estos días, y esto lo veremos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Luego tenemos el programa de Jesucristo, las cosas que serán después de estas. Y ese es el programa de Jesucristo, y vemos la iglesia yendo al cielo, y las cosas que tienen lugar sobre la tierra después de haber partido la iglesia. Es un cuadro glorioso el que tenemos ante nosotros. Debemos reconocer que el Señor Jesucristo es el centro y corazón mismo de este libro. Y con esto llegamos al versículo 20, el último versículo de este capítulo 1 de Apocalipsis, donde dice: El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Como usted puede notar, amigo oyente, Juan presenta claramente cuándo él está utilizando símbolos, y él nos ayudará a comprender lo que esos símbolos significan. De otro modo, él está hablando de esa misma cosa que menciona, y si usted no puede espiritualizar estos símbolos porque son símbolos de algo, entonces él los presenta claramente aquí. Ahora él dice que esto es un misterio. Así es que este es un secreto sagrado, que no había sido revelado hasta el momento de esta escritura, hasta el momento en que fue dado a Juan, y pertenece específicamente a aquello que Juan ha visto. Él ha visto al Cristo glorificado. El apóstol Pablo le vio a él en el camino a Damasco. Pero, ¿qué fue lo que vio? Él mismo dice: vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Bueno, amigo oyente, yo ni siquiera puedo mirar al sol.
Y no creemos que el apóstol Pablo pudiera tampoco hacerlo, pero él no lo pudo ver a él en toda su gloria. Pero sabía que estaba allí, y esto causó una ceguera en Pablo que le duró el resto de su vida. Ahora aquí se nos identifica a las 7 estrellas como los 7 ángeles. Las estrellas representan autoridad. A los apóstatas hoy se les llama estrellas errantes. Eso lo vimos allá en Judas, versículo 13. Los ángeles pueden ser humanos o divinos. La palabra, por supuesto, significa mensajeros, y podría referirse a un mensajero de las huestes angelicales del cielo. Puede referirse a uno que está a cargo de una congregación o a un maestro. A nosotros nos gusta pensar de esto personalmente como que se refiere a los pastores locales de las 7 iglesias que vamos a considerar. Hablando francamente, amigo oyente, nos gustaría ver que se le llame ángel a un pastor, porque a veces se les llama muchas otras cosas. Si nos perdona, amigo oyente, nos gustaría mantenernos en esto. Bien, los 7 candeleros representan a las 7 iglesias de Asia. Ellas a su vez representan en realidad a la iglesia en su totalidad, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y con esto llegamos al capítulo 2 de Apocalipsis, y aquí en este capítulo 2, y también en el capítulo 3, tenemos la posesión de Jesucristo, es decir, la iglesia que es su cuerpo, la iglesia que Él amó y por la cual se entregó, y los creyentes en ella, los cuales le fueron dados a Él por el Padre. Y Él le da gracias al Padre por eso, allá en su oración en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Ahora aquí estamos tratando con 7 iglesias, y esto cubrirá todas las iglesias, y ya vamos a ver esto. Y después del capítulo 3, la iglesia brilla por su ausencia. Hasta el capítulo 4, la iglesia ha sido mencionada 19 veces, pero después del capítulo 4 hasta el capítulo 20, donde tiene lugar el juicio ante el gran trono blanco, la iglesia no se menciona ni una sola vez. La reacción normal es la de preguntar en cuanto al destino y la ubicación de la iglesia durante este período. Por cierto que la iglesia no está en el mundo, ha sido sacada ya del mundo. Estas 7 cartas tienen una interpretación y una aplicación triple. En primer lugar, tienen un significado contemporáneo, es decir, que tienen un mensaje directo para las iglesias locales del día de Juan. Nosotros vamos a llevarle a usted, amigo oyente, en los próximos estudios que tengamos, a la localidad de estas 7 iglesias. Ahora, sería maravilloso que pudiéramos visitar estas localidades personalmente, porque opinamos que uno se acerca más a la Biblia visitando estas 7 iglesias que visitando o caminando a través de la tierra de Israel. Conociendo que no podremos hacerlo personalmente, vamos a hacerlo por medio de este estudio. Y aquí había un mensaje que era muy obvio. Uno puede apreciar las ruinas de esas iglesias a las cuales les escribía Juan y de las cuales él conocía tanto. El comentarista Sir William Ramsay dijo, «La persona que escribió estas 7 cartas a las 7 iglesias había estado allí y conocía las condiciones locales». Ahora hay un segundo significado, y es conocido como un significado compuesto. Es decir, cada uno es un cuadro compuesto de la iglesia. O sea que hay algo que se puede aplicar a todas las iglesias en todas las edades, y cada uno de los mensajes a cada iglesia individualmente. O sea que cuando usted lee el mensaje a la iglesia de Pérgamo, usted puede tener allí un mensaje para su propia iglesia y para usted personalmente. Ese es el mensaje compuesto que está allí. Y luego, hay una tercera interpretación y aplicación, y es la que vamos a enfatizar, y es que es algo cronológico. Primero tenemos lo contemporáneo. Segundo, lo compuesto. Tercero, lo cronológico. Y aquí se presenta la historia panorámica de la iglesia. Se presenta en las 7 cartas, de Pentecostés a Parusía, del aposento alto al aire alto. Hay 7 períodos definidos en la historia de la iglesia. Y aparentemente nos encontramos en el último en el presente, y es el de la Odisea, o muy cerca a ese período. Éfeso representa la iglesia apostólica, la iglesia en su mejor momento. Ese es el primero. La Odisea, la última iglesia, representa la iglesia apóstata, bien lejos de lo apostólico a lo apóstata. Y este cuadro tan patético se ha cumplido en su gran mayoría, y es ahora la historia de la iglesia. Y eso lo hace algo muy destacado, por cierto. Ahora el Señor seguirá un formato muy definido en dirigirse a cada una de las iglesias.
Esa es la razón por la cual decimos que el libro de Apocalipsis es principalmente un libro muy sencillo, porque se nos presenta en este libro el material mejor organizado que puede uno encontrar en cualquier libro de la Biblia. No hay ningún otro libro en la Biblia que sea tan organizado como lo es este, y nosotros vamos a seguir un formato muy bien definido. Vamos a dejar esto, pues, para la próxima oportunidad, porque comenzaremos entonces a estudiar la iglesia en Éfeso. Es nuestra oración que Dios le bendiga en gran manera.